Mi esposa me pidió el divorcio porque ya no ganaba suficiente. Hoy, su nuevo esposo trabaja bajo mi mando. El día que lo vi entrar a mi oficina con un uniforme que llevaba mi nombre bordado en el pecho, tardé unos segundos en reconocerlo. Estaba nervioso. Miraba el piso. Era el esposo de mi exmujer. Y estaba ahí para pedirme trabajo. Durante mucho tiempo pensé que mi vida era bastante normal. No perfecta, pero estable. Yo trabajaba en una pequeña empresa de logística. Nada glamoroso. Horarios largos, llamadas a cualquier hora, problemas con envíos, camiones que se dañaban en mitad de la carretera. Ese tipo de cosas. Pero me gustaba. Siempre me gustó trabajar. Me levantaba temprano, antes que el sol, preparaba café y revisaba correos mientras la casa todavía estaba en silencio. Había algo tranquilizador en esa rutina. Sentía que estaba construyendo algo, aunque fuera lento. Cuando conocí a Laura, yo todavía estaba empezando. No ganaba mucho, pero tampoco estaba en la ruina. Éramos jóvenes y, al menos yo, creía que lo importante era avanzar juntos. Al principio parecía que pensábamos igual. Vivíamos en un pequeño apartamento que olía siempre a detergente barato y comida casera. Los muebles eran viejos, muchos heredados de familiares, pero eran nuestros. Recuerdo que nos reíamos mucho de eso. Decíamos que algún día tendríamos una casa grande y tiraríamos todo aquello. Ella trabajaba en una tienda de ropa. Tenía un carácter fuerte, pero también sabía ser encantadora cuando quería. Yo admiraba esa seguridad suya. Durante los primeros años, cuando yo llegaba tarde del trabajo, Laura me esperaba despierta en el sofá. A veces con comida caliente. A veces simplemente con preguntas sobre mi día. Pero con el tiempo algo empezó a cambiar. No fue de golpe. Fue lento. Tan lento que tardé mucho en darme cuenta. Primero comenzaron los comentarios pequeños. Que el apartamento era demasiado pequeño. Que sus amigas ya tenían coches mejores. Que el marido de una de ellas había conseguido un ascenso y ahora viajaban mucho. Al principio lo tomaba como quejas normales. Todos se comparan un poco con los demás. Yo mismo lo hacía. Pero luego empezó a preguntarme cuánto ganaban otras personas en mi empresa. O cuánto tardaría en subir de puesto. O porque algunos de mis compañeros parecían avanzar más rápido. Yo intentaba explicarle que esas cosas llevaban tiempo. Ella asentía, pero siempre con esa expresión de alguien que no estaba convencido. Recuerdo una noche muy clara. Estábamos cenando pasta en la cocina. Nada especial, una cena cualquiera después de un día largo. Laura dejó el tenedor en el plato y me miró con una mezcla de cansancio y algo que no supe identificar. Dijo que sentía que su vida estaba estancada, que ella quería más. No lo dijo con rabia. Lo dijo como si estuviera describiendo el clima. Le pregunté qué quería decir. Y ahí fue cuando lo dijo por primera vez. Que necesitaba un hombre que pudiera darle una vida mejor. No levantó la voz. No hizo drama. Solo lo dijo, como si fuera una conclusión lógica. Esa noche me quedé sentado mucho tiempo en la cocina después de que ella se fuera a dormir. Mirando el plato frío. Pensando en todas las horas que trabajaba. Pensando en que, aparentemente, no eran suficientes. Durante los meses siguientes intenté compensarlo. Trabajé más. Tomé proyectos extra. Empecé a buscar oportunidades para crecer dentro de la empresa. Pero cuanto más me esforzaba, más distante se volvía Laura. Las conversaciones eran más cortas. Las cenas más silenciosas. Y luego empezaron las ausencias. Decía que salía con amigas. Que necesitaba despejarse. Que no quería quedarse siempre en casa. Yo no sospechaba nada al principio. Quizás porque confiaba demasiado. O quizás porque no quería ver lo que estaba pasando. Hasta que un día, casi por accidente, lo descubrí. Había ido a recogerla a la tienda donde trabajaba porque llovía fuerte. Cuando llegué, una de sus compañeras me dijo que Laura ya se había ido hacía rato. Me quedé confundido. La llamé. No respondió. Decidí esperar un poco en el coche. Y entonces los vi. Ella saliendo de un café al otro lado de la calle, riéndose con un hombre que yo nunca había visto. No era un abrazo inocente. No era una despedida casual. Era la forma en que alguien mira a otra persona cuando ya cruzó una línea. No me acerqué. No hice una escena. Solo me quedé sentado dentro del coche, sintiendo esa presión extraña en el pecho que aparece cuando algo dentro de ti se rompe pero tu mente todavía no lo acepta. Esa noche, cuando llegó a casa, le pregunté directamente. No lo negó. De hecho, parecía casi aliviada. Me dijo que había conocido a alguien diferente. Alguien que tenía ambición. Alguien que sabía disfrutar la vida. Y luego vino la frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Dijo que me quería, pero que ya no ganaba lo suficiente para la vida que ella quería. Así, sin rodeos. Como si el amor tuviera una cifra mínima. 2 semanas después me pidió el divorcio. El proceso fue rápido. No teníamos hijos, ni propiedades importantes. Solo algunos muebles y un montón de recuerdos que, al final, nadie quiso llevarse. Cuando firmamos los papeles, Laura parecía tranquila. Incluso optimista. Antes de irse me dijo que esperaba que algún día entendiera su decisión. Yo no respondí. Porque en ese momento todavía estaba tratando de entender mi propia vida. Los meses siguientes fueron duros. La casa se sentía demasiado silenciosa. Demasiado grande para una sola persona, aunque fuera el mismo apartamento pequeño de siempre. Había noches en las que llegaba del trabajo y simplemente me quedaba sentado en el sofá sin encender ninguna luz.
pensando en cómo algo que había durado años podía desaparecer tan rápido. Pero el trabajo nunca desapareció. De hecho, fue lo único que se mantuvo firme. Así que me refugié en eso. Empecé a llegar aún más temprano a la oficina, a aprender todo lo que pudiera sobre el negocio, sobre logística, contratos, proveedores, rutas, márgenes. Mientras otros veían solo camiones y entregas, yo empecé a ver oportunidades. La empresa donde trabajaba tenía muchos problemas de organización, procesos lentos, sistemas viejos. Empecé a proponer cambios. Al principio nadie prestó mucha atención. Yo era solo un empleado más. Pero algunos de esos cambios empezaron a funcionar. Las rutas se optimizaron. Los costos bajaron. Los clientes comenzaron a notar la diferencia. Un año después me ofrecieron un ascenso. 2 años después, otro. Para cuando habían pasado 5 años desde el divorcio, yo ya dirigía una parte importante de la empresa. Y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Los dueños decidieron vender. Estaban cansados. Querían retirarse. Muchos inversores estaban interesados, pero yo conocía el negocio mejor que nadie. Sabía dónde estaban los problemas y dónde estaba el potencial. Fue una decisión que me quitó el sueño durante semanas. Pero al final lo hice. Con préstamos, socios y más riesgo del que jamás había tomado en mi vida, compré la empresa. Los primeros meses fueron brutales. Jornadas interminables. Decisiones difíciles. Momentos en los que pensé que había cometido el error más grande de mi vida. Pero poco a poco las cosas empezaron a encajar. La empresa creció. Nuevos contratos. Nuevos clientes. Más empleados. Y un día, varios años después del divorcio, abrimos un proceso de contratación para supervisores de logística. Recibimos decenas de solicitudes. Una mañana estaba revisando currículos en mi oficina cuando uno de los nombres me llamó la atención. No era el nombre lo que reconocí. Era la foto. Lo miré unos segundos antes de entender por qué me resultaba familiar. Era el hombre que había visto aquella noche bajo la lluvia. El que estaba con Laura frente al café. Su nuevo esposo. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. No sentí rabia. Tampoco satisfacción. Solo una especie de curiosidad tranquila. El mundo es extraño a veces. Le dije a Recursos Humanos que lo incluyeran en las entrevistas. El día que llegó a la empresa lo vi desde el pasillo. Parecía más viejo de lo que recordaba. O quizás solo más cansado. Cuando entró a la sala de entrevistas y me vio sentado al otro lado de la mesa, su expresión cambió por completo. Fue como ver a alguien tropezar con un recuerdo que no esperaba. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Finalmente él intentó sonreír. Dijo mi nombre con una voz que sonaba más pequeña de lo que imaginaba. Yo simplemente asentí. Hablamos de su experiencia, de su trabajo anterior, de lo que sabía sobre logística. Era evidente que necesitaba el empleo. En un momento mencionó que su situación familiar se había complicado y que estaba buscando estabilidad. No mencionó a Laura. Yo tampoco. Al final de la entrevista, le dije que revisaríamos su perfil y que Recursos Humanos se pondría en contacto. Una semana después empezó a trabajar en la empresa. No directamente conmigo, pero sí dentro de mi departamento. Y así fue como, años después de que mi esposa decidiera que yo no ganaba lo suficiente para su vida, su nuevo esposo terminó trabajando bajo mi mando. El día que lo vi entrar por primera vez a mi oficina, con el uniforme de la empresa y mi nombre en la puerta, recordé aquella frase de Laura en la cocina. Que necesitaba un hombre que pudiera darle una vida mejor. Curiosamente, ya no sentí nada al pensar en eso. Ni orgullo. Ni rencor. Solo la extraña sensación de que la vida da vueltas que nadie puede prever. A veces las personas toman decisiones creyendo que entienden el futuro. Y a veces el futuro decide escribir una historia completamente diferente.